Dios en las iglesias. Pero no me malentiendan. Yo no estoy diciendo que cuando uno exalta a Cristo en una congregación, deba hacerlo como si estuviera en un funeral. No, yo no estoy diciendo eso. O que simplemente debemos hacer mutis y quedarnos callados, como algunos grupos tradicionalistas así lo hacen. A lo que me estoy refiriendo es a esta idea de creer que debemos hacer ruido por hacer ruido y que el ruido en sí ya se convierte en una alabanza. Subir el volumen por encima de los decibeles recomendados, gritar a todo pulmón, tocar instrumentos de manera frenética o poner estratégicamente entre los congregantes paleros que griten y vitoreen clichés evangélicos como ¡Gloria a Dios! Eso, hermanos, no crea un ambiente espiritual de alabanza. Pero lo más curioso es que yo he escuchado lugares donde ya ni siquiera gritan clichés evangélicos, sino aúllan como gatos panza arriba. ¿No? Creyendo que esto es sinónimo de una alabanza poderosa y efectiva. Pero no los culpemos de todo. ¿De dónde surge esta idea tan errada? En primer lugar, del desconocimiento de la Escritura. Porque yo no sé, a veces asumimos las cosas como ya un hecho. Y la verdad, si usted se sorprendería la cantidad de personas que están al frente de una iglesia y ni siquiera han leído la Biblia una vez en su vida. Pero el desconocimiento nos lleva muchas veces a cometer errores. Otra razón que nos lleva a tener estas ideas equivocadas es la imitación o la reproducción de ideas que vemos en otros lugares. Pero en realidad, aunque sabemos que la alabanza es para Dios, porque esa es la salida con la que nos vamos por la tangente, no es para ti, es para Dios. Uno como congregante debe agradecer cuando el tiempo de la alabanza en realidad es un momento de edificación, es un momento espiritual, es un momento en donde hay una muestra de sensibilidad por quienes estamos compartiendo la alabanza al Señor. Y reitero, yo no estoy descalificando las expresiones espontáneas y naturales de alegría, gozo y amor al Señor, sino a esta deliberada estrategia, a esta deliberada intención de hacer ruido para que los demás nos escuchen, creyendo que los gritos y la música por sí sola conduce al rebaño a un verdadero momento de alabanza. Pero además, una alabanza que vaya más allá del regocijo o de la alegría personal, sino que tenga efectos, resultados, consecuencias, en otras palabras, una alabanza poderosa. Durante su segundo viaje misionero, San Pablo es llamado a servir en la región de Macedonia, versículo 10 del capítulo 16 del libro de los Hechos. A través de la visión de un hombre macedonio, Pablo es llamado a ir a esa región acompañado de su séquito, Timoteo, Silas y Lucas. Allí en la región de Filipos conocen a una mujer llamada Lidia, quien se había convertido de esclava a una próspera empresaria de púrpura, pigmento finísimo y carísimo con el que tenían las telas de los reyes. Lidia se convirtió a la fe en Jesucristo y puso su casa como un centro de fe en su ciudad. Se cree que es así como comenzó la iglesia de los filipenses. Pues estando en esto, un día Pablo y compañía, es decir, Pablo, Timoteo, Silas y Lucas, andaban por las calles de Filipos, cuando de pronto tuvieron un desencuentro con una joven mujer poseída por un espíritu de adivinación, que al verlos inmediatamente los identificó y comenzó a gritar: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de la salvación. Versículo 17 del capítulo 16. De entrada
problema. Pero conforme avanzaron las horas, el griterío de esta mujer se convirtió en una impertinencia para San Pablo, al punto que respondió expulsando al espíritu que atormentaba a aquella joven. Y contrario a lo que pudiéramos pensar, que un hecho de liberación trajera alegría, más bien trajo contienda. ¿Por qué? Porque los amos que explotaban a la joven vieron afectadas sus finanzas, porque el trabajo de adivinación que esta mujer realizaba le redituaba buenas ganancias. Versículo 19. La respuesta de aquellos hombres malvados no fue quedarse así como así, sino que llevaron ante los magistrados a Pablo y a Silas y los acusaron de un falso delito. Estos hombres judíos alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer porque somos romanos. Versículos 20 y 21. En Filipo había una ley que prohibía a los judíos hacer proselitismo. Y los amos de esta mujer, sabiendo que las autoridades no iban a tomar entre sus manos un asunto de índole espiritual, tuvieron que apelar a esta ley levantando un falso testimonio en contra de Pablo y de Silas. Y sin decir rájale, agarraron a Pablo y a Silas y con la anuencia del pueblo los desnudaron, lo que ya de por sí era vergonzoso para un judío, y ordenaron azotarles con varas. Versículo 22. Así hicieron con Pablo y con Silas, y 1 y 2 hasta que les propinaron 39 azotes en sus espaldas. Y para coronar la infamia contra los siervos de Dios, versículo 23, los echaron a la cárcel. El carcelero con saña los metió hasta el final de las mazmorras, probablemente la más oscura, la más húmeda, la más fea y la más fría. Y ahí, versículo 24, les aseguró los pies en el cepo. Pero contrario al espíritu del ser humano, que cuando se halla en situaciones de desgracia se pone como guajolote en vísperas de la Navidad, es decir, cuelga el moco, Pablo y Silas tomaron la decisión de tener ahí en la oscuridad un culto de oración y de alabanza. Contrario, o más bien, si nosotros definimos alabanza, tenemos que remitirnos a la definición que dice que alabanza es brindar reconocimiento y honor a quien ha hecho algo a nuestro favor, y que se entiende que la alabanza nace de una experiencia gratificante, significativa y portentosa. Pero no cuando se está en un agujero. Santiago apoya esta idea. ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanza. Santiago 5:3. Y ese es el espíritu sobre el cual nos enseñan que nosotros debemos alabar al Señor. ¿Está alegre? Cante alabanzas. Pero parece ser que Lucas, quien es el que registra este evento de Pablo y de Silas, dice lo contrario. Pero en realidad no hay tal contradicción, sino más bien todos se suscriben a lo que el salmista dice: bendeciré a Jehová en todo tiempo, y su alabanza estará de continuo en mi boca. Salmo 34, 1 y 2. Lo que nos deja en claro una verdad sustancial en esta hora de la mañana. ¿Cuál es el mejor tiempo para alabar el nombre de nuestro Dios? Cuando todo está bien, cuando estamos sanos, cuando tenemos trabajo, cuando hemos sido sanados, cuando hemos sido libertados, cuando hemos sido salvos, cuando las cosas y la vida nos sonríen. Pero también cuando las cosas no van bien, cuando estamos en la cárcel, en el lecho de la enfermedad, en el dolor, en el abandono, en la soledad. Y yo por eso hoy quiero que juntos descubramos y describamos 3 elementos en la alabanza de Pablo y de Silas que las convierten en un hecho poderoso, que repercute y se convierte en poderoso no por lo que genera en ellos, sino por el efecto que tiene a quienes están alrededor de ellos. Cuando nos reunimos, hermanos,
¿Qué somos para nuestros vecinos? ¿Una molestia o una bendición? Pero si somos una molestia para nuestros vecinos, ¿qué es lo que estamos haciendo entonces? Ruido, como una carreta vacía. Pero vayamos al pasaje, hermanos, y descubramos y describamos estos tres elementos respecto a una alabanza efectiva o poderosa. El primer elemento que el texto nos enseña acerca de una alabanza poderosa es aquella que da testimonio. Versículo 25 dice, y los presos los oían. Tenemos ya a Pablo y a Silas en la cárcel, acusados injustamente luego de ser maltratados, golpeados y humillados. Cualquiera en esa misma situación, inclusive en una menor, tendría una mala actitud, entendible y justificable, porque creo que todos hemos experimentado sentimientos de impotencia, de injusticia y de enojo cuando las cosas van mal. Ellos, si se hubieran quejado en esa hora de la noche, estarían en su derecho, porque habían sido maltratados, injuriados y injustamente encarcelados. Pero Pablo y Silas no decidieron eso. Ellos decidieron voluntaria y libremente tomar una actitud distinta. Y tomar la actitud distinta no significaba negar la realidad y no significaba negar sus emociones, porque yo estoy muy seguro que a Pablo y a Silas les dolía la espalda, les dolía a más no poder. Sin embargo, no permitieron que esos sentimientos y esas sensaciones de dolor los dominaran y los gobernaran, sino que buscaron precisamente en ese momento de oscuridad la luz mediante la alabanza. A medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos al Señor. Versículo 25. Ellos podían estar lamentándose por su condición, diciendo, ay, si no estuviera la 4T, otra cosa no sería. No. Pero ellos deciden, en ese tiempo de adversidad, ponerse a orar. Pero no a orar en un lamento boliviano, sino a cantar himnos de alabanza al Señor. Y la pregunta que surge en este momento es decir, ¿cómo se puede en medio de una circunstancia tan difícil actuar de esta manera? Bueno, no es gratuita, no es inmediata, no es mágica. Es el resultado de la estatura espiritual que poseen estos dos, particularmente el apóstol Pablo, quien está entrenando a Silas para la piedad, es decir, para convertirse como él en un campeón de la fe. Pero Pablo no es un improvisado, Pablo no acaba de convertirse, Pablo no es alguien que dice y no hace, no es alguien que cacarea verdades de Dios, sino que él ya ha vivido la verdad de Dios. Es un segundo viaje misionero. Y si hiciéramos las cuentas, él tiene aproximadamente unos entre 15 y 20 años andando ya en el camino, lo cual significa que tiene experiencia, no solo conocimiento, tiene experiencia. Oiga, lo que más se le parece al gozo es la alegría, ¿no? Y creo que todos hemos experimentado alegría. Pero dicen los que saben que la alegría está sustentada en la carne, en lo tangible, en lo material, que es el resultado de esas sustancias que segregan nuestras glándulas, que se llaman endorfinas y que nos hacen sentir dichosos, felices, contentos y que quisiéramos que estuvieran ahí siempre. Pero lo que es cierto, según Russell Harrington, un especialista en la vida devocional, es que muy pocos cristianos han experimentado el gozo. Que hablamos del gozo porque la Biblia lo menciona, pero para muchos el gozo es como una leyenda. Dicen que anda por ahí, pero realmente no lo hemos experimentado, o no lo han, o no se ha experimentado. ¿Pero qué es el gozo? Es una sensación mucho más profunda, que no nace de las endorfinas, que no nace de los buenos pensamientos, que no nace de las buenas experiencias, sino que nace del alma misma y que lleva a un punto de
de sentirse feliz aun en medio de circunstancias adversas. Pero ¿qué hay? ¿Qué hay? Hay que ser sinceros. ¿Qué hacemos cuando las cosas nos salen mal? Nos quejamos, nos entristecemos, nos preocupamos y dudamos. Pero en este caso en particular, Pablo le muestra a Silas que en Cristo uno puede estar gozoso, aun cuando se esté en la cárcel más oscura, más húmeda y más fría. ¿Cómo podemos llegar nosotros a experimentar el gozo? Bueno, cultivando, desarrollando, fortaleciendo nuestro andar en Cristo día con día, siendo leales al Señor día con día. Ahí tenemos a Pablo y a Silas cantando, alabando, orando al Señor, y es un momento raro, pero ellos están haciéndolo. Pero ellos no están solos, no están solos en la cárcel, estarán probablemente en la última celda, pero las demás están ocupadas, seguramente por auténticos criminales, y estos son